Vamos a ver un ejemplo aplicado del método de diligencia para la ruta más corta. La programación dinámica se puede aplicar a problemas de optimización. En este tipo de problemas se obtienen soluciones con un avance en reversa, es decir, desde el final de un problema hacia el principio. De este modo, hacemos que un problema grande y difícil se convierta en una serie de problemas más pequeños y tratables. El problema de la diligencia es un caso de la programación dinámica inspirado en el viaje de un vendedor del viejo oeste, el cual involucraba distintos puntos a los cuales podíamos decidir ir desde un punto anterior y además involucraba un costo por un seguro de viaje. Para este trabajo se muestra el problema de diligencia que involucra la menor distancia entre dos nodos para salvar la vida de un minero. Nuestro problema radica en el caso que se podría aplicar en la vida real, en la que un minero ha quedado atrapado en una mina. La estructura del problema nos da una entrada en el nodo A y un punto en el nodo L, que es donde se encuentra el minero. Para llegar del punto A al punto L hay una serie de puntos interconectados por túneles. La vida del minero peligra por cada segundo que pasa, por lo que encontrar la ruta más rápida es vital. Para poder obtener una solución, plantearemos un diagrama. Este diagrama muestra los puntos más relevantes de la mina, así como el tiempo entre ellos. Para poder usar nuestro diagrama, lo que haremos será dividirlo en etapas. Aquí sería la etapa 5, la etapa 4, la etapa 3, la etapa 2 y al final la etapa 1. Esto nos va a ayudar a crear las siguientes tablas. Como ya mencionamos, este se va a separar en etapas. Empezamos primero con la etapa 5. En este caso tenemos los nodos J y K que están aquí. Los queremos mandar al nodo L. En este caso del J al L cuesta 4 minutos. Del nodo K al nodo L cuesta 1 minuto. Esto quiere decir que de momento en nuestra etapa 5 la manera más rápida de llegar es en 1 minuto. Ahora nos vamos a la etapa 4, que lo conforman los nodos G, H, I, que están de este lado, y los nodos J y K, que son estos de aquí. Lo que pasa ahora es que tomamos del nodo J la ruta más corta para llegar a L. En este caso, al ser solo un nodo, la ruta más corta es 4, que lo tenemos aquí. Más 5 cuesta ir del nodo G al nodo J, que lo tenemos aquí. Esto lo sumamos, nos da 9. Lo mismo vamos a hacer con K. Para llegar de K a L cuesta 1 minuto. Y para llegar del nodo G al nodo K cuesta 10 minutos. Esto nos da 11. Ahora tomamos el número más pequeño de 9 y 11. En este caso es 9 y pertenece al nodo J, que significa que tomaríamos este de aquí. Eso lo tenemos que hacer con todos nuestros nodos. Al final vemos que de esta columna agarraremos el mínimo, que en este caso es 4 y corresponde al nodo K, y ese es el que estaremos usando para la siguiente iteración de la etapa 3, 2 y 1. Ya que estamos en la etapa 3, esto significa que usaremos los nodos E y F para llegar a los nodos G, H, I de la etapa anterior. Ahora, aquí sumamos
los mínimos de cada uno. En el ejemplo anterior dijimos que era 4. Entonces aquí está nuestro 4 del ejemplo anterior. Más 5 de la etapa 4. Aquí está puesto. En este caso, ir del nodo E al nodo G nos toma 1. Si hacemos la suma de las 3 etapas, tenemos 10. Esto lo vamos a hacer con cada una de nuestras etapas, digamos. Vamos a ir recorriendo etapa por etapa y encontrar el mínimo. En este caso, sabemos que es 8 y 6. Sacamos el mínimo que es 6 y nos da el nodo I. Bueno, ya que sabemos cómo hacer esto, podemos ahorrarnos tantas sumas y ya sabemos que el mínimo aquí es 8 y 6. Si queremos ir del nodo B al nodo E, la suma acumulada es 8, que tenemos aquí, más 7, que es lo que cuesta ir del nodo B al nodo E. Eso nos da 15. En el caso de F, aquí tenemos que F costaba 6. ¿No se ve? Tenemos que F cuesta 6 en este caso. Tomamos 6 y le sumamos el 3 que cuesta ir del nodo B al nodo F. Eso nos da un total de 9. Vamos a hacer lo mismo con cada uno de los nodos y al final tenemos 9, 12 y 10. Tomamos el más pequeño que es B, que nos da un total de 9. Ahora, sabiendo que tenemos 9, aquí tenemos 9 más 4 es 13. Aquí 12 más 2 es 14. El 10 del D pasado más 5 que nos va a costar de ir de A a D es 15. Tomamos el más pequeño, es 13. Este 13 ya es nuestra respuesta final. Ya es el acumulado de todas las etapas que hemos ido en reversa y nos da un total de 13 minutos, que es lo que nos tardaríamos menos en llegar del punto A, que es la entrada, al punto L, donde está el minero. Este proceso de la ruta más corta lo pudimos verificar por un software llamado GraphMe, el cual es una herramienta escrita en JavaScript y lo que hace es encontrar el camino más corto entre dos vértices. Esta herramienta utiliza el algoritmo de Dijkstra, que es un algoritmo de teoría de grafos, el cual genera uno a uno los caminos de un nodo al resto, por orden creciente de longitud. Esto quiere decir que ese algoritmo nos va a ir dando la ruta más corta que encontramos. La ruta más corta que encontramos hace rato en las tablas es esta misma que tenemos aquí, que ya dibujé con una línea para verla de forma gráfica. Cuando subrayábamos los nodos era para saber a cuál nos estábamos moviendo. Entonces sabíamos que del nodo L al nodo K era la primera ruta más corta y nos generaba este pequeño grafo. De K a I nos generaba otro cacho más de grafo. Y así se van generando el árbol de expansión mínima o de ruta más corta. Vamos a ver la interpretación. Aquí se concluye que la ruta más corta para llegar de la entrada con el minero es de 13. En este caso son minutos. Lo que puede pasar es que pueden ser metros, kilómetros, dependiendo de nuestro problema. En este caso yo elegí tiempo y eso es lo que nos da el menor tiempo de llegar del punto A al punto L. Como conclusión obtuve que el problema de la diligencia puede transformarse y aplicarse en varias situaciones. Si bien muchos tienen la forma clásica en la que se desea obtener una ruta más corta, esto no le quita peso a este tipo de problemas, ya que involucran decisiones por etapas, que condicionan en cierta medida la siguiente decisión a tomar para obtener nuestro objetivo.